Porque habéis sido comprados por precio. Tu precio es inigualable, hermanos míos. ¿Cuál es el precio? El precio es la sangre de Cristo. Tú no puedes ser comprado, porque primero no te perteneces y nadie puede pagar ese precio porque no hay un precio más alto que la sangre y el sacrificio de Cristo. Y que viene después la resurrección de Cristo. Porque esa resurrección, tú eres partícipe de esa resurrección. ¿Sí o sí? Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes, los detrás de esa cámara? ¿Cómo están? ¿Bien? Un saludo especial a la Titi, que se quedó en pana. Un abrazo grande para ella. Bueno, hoy día vamos a... La semana pasada, no sé si ustedes se acuerdan qué prediqué. ¿Alguien se acuerda qué prediqué? Lo más importante, ¿cuál fue el centro de la prédica? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacía el Espíritu Santo? La comunión con Él, lo importante que es el Espíritu Santo, porque Él es el que se comunica con nosotros, ¿cierto? Y que es uno, y que es Dios. Y les mostré yo que es una persona. No es un ente, no es un aire, no, es una persona. Le mostraba al final, ¿no es cierto? Que le decía que tenía emociones, tenía... ¿Perdón? Voluntad. ¿Y qué más? Intelecto. Pero las emociones fue lo más lindo que yo vi. Por eso lo pongo primero, pero era lo último. Porque al final uno entristece cuando uno hace mal las cosas, cuando uno no lo toma en cuenta, cuando uno no pasa tiempo. Él es el que más te ama, es el amor de tu vida, porque si tú eres cristiano, ese es tu amor. Él es el que te muestra el amor de Dios y el que está ahí contigo siempre. Y si tú no lo tomas en cuenta, imagínate lo que significa. Es lo que terminé yo la prédica, es como ustedes vienen hoy día y de verdad, de corazón, lo aman, lo adoran y sienten amor, y muchos se emocionan con las canciones, ¿no es cierto? Porque sienten que están amando al Señor y lo aman así con ganas. Y después se van de aquí y nunca más se acuerdan. O se acuerdan un ratito y le tiran unas cuantas oraciones. Y cuando Él está ahí contigo todo el tiempo, sin irse ni un minuto, no se va ni un minuto del lado tuyo. Entonces el Espíritu Santo se entristece que tú no lo tomes en cuenta. Por eso es tan importante entrar. Y por eso Jesucristo, cuando murió, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos entrar. Porque por su sangre podemos entrar a la presencia del Padre y del Hijo. Pero el sello, el que puede, te da la entrada, el pase que tú tienes, pase libre que tú tienes, es el Espíritu Santo. Entonces tú quieres entrar al lugar santísimo, sin el Espíritu Santo uno no puede entrar, porque ese es el sello que te permite entrar a esta relación con el Padre y el Hijo. Y por eso es que es tan importante el Espíritu Santo, porque el Hijo se quiere comunicar contigo y el Padre también. Quieren verte, quieren estar contigo. ¿Y quién es el que te lleva? Es el Espíritu Santo. Gracias a Jesucristo, su sangre, y gracias al Padre, ¿cierto? Y lo que yo quería hoy día hacerle entender, y esto hermanos, es así. Yo quiero que ustedes entiendan lo importante que hizo Jesucristo de un Dios lejano, como tenían los hebreos, los judíos, que ni siquiera nombran su nombre. Jesucristo, siendo hebreo, igual que ellos, judío, ¿no es cierto? No es religión judía porque él cambió todo, pero él era judío, él le aprendió la Torá y todo lo demás, porque creció en un hogar judío. Pero Jesucristo cambia todo. Y ese papá que no lo podían ni nombrar los judíos, Él no solo lo podemos nombrar,
sino que vamos a Romanos 8, 12, 19, para que veamos esto. Porque Jesucristo cambia totalmente de una religión, escúchenme esto por favor, de una religión a una relación íntima con Él, con su Padre y con el Espíritu Santo. O sea, es un cambio profundo que si nosotros no lo aprovechamos y seguimos siendo como los judíos que apenas lo nombran a Dios porque estoy pecando, qué sé yo. No, esto es una relación íntima. Y que ojalá nosotros todos estemos en santidad para poder relacionarnos con este santo, santo, santo que tenemos aquí adentro. Que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Así que Romanos 8, del 12 al 19 dice, así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. ¿Se dan cuenta? No tenemos que seguir pecando. Porque el Espíritu Santo, como decía la prédica pasada, Él nos ayuda, Él nos pone el poder para dejar el pecado. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice el Señor. Esto es así, hermano. Oh, qué drástico, ¿cómo vamos a morir? Sí, morimos espiritualmente. Si vivimos de acuerdo a nuestros deseos y dejamos de lado al Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo es el que hace morir las obras de la carne para que nosotros vivamos? Sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a vivir espiritualmente, porque tenemos que estar con el Espíritu. Y no solo vivir espiritualmente, sino que vamos a morir eternamente si no tenemos esta relación con el Espíritu Santo. Y dice después de esto que el Espíritu hace morir las obras de la carne y nos hace vivir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escuchen esto, estos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Después de ser un Dios del Antiguo Testamento que no se podía nombrar, porque es tremendo Dios. O sea, hoy día es nuestro papá. Eso dice aquí. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Pero cuando tú eres hijo verdadero, cuando tú eres guiado, cuando tú te dejas guiar, tú te dejas llevar por el plan que el Espíritu Santo pone en tu corazón para que tú lo hagas. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano mío, se dan cuenta, ¿no? Que cambia todo, de la relación, cambia todo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, ya no tenemos temor a Dios. No recibimos un espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. De adopción quiere decir de hijo, por el cual clamamos, y escuchen esto, Abba Padre, papito. Este es el nombre que nos da Cristo, porque en Juan 17 dice, yo le he dado tu nombre, el nombre que nosotros tenemos de Jehová, que muchos siguen diciéndole Jehová, es nuestro Abba Padre, nuestro papito. O sea, de ser un Dios lejano que está en el cielo, es un Dios totalmente cercano y un papá mejor que cualquier papá de esta tierra. Y en el cual podemos tener esta intimidad de un hijo, un verdadero hijo con su papito, que está preocupado de ti, de todo lo que tú necesitas, de todo lo que tú de protegerte, de todo ese papito está ahí siempre. Y hay algunos que tienen mala experiencia con los papás, pero este papá no te va a fallar jamás. Jamás te va a dejar solo. Jamás te va a dejar, oh, no me di cuenta, hijo, no, Él está ahí, está ahí. Así como el Espíritu Santo está dentro tuyo, Él está ahí contigo siempre. Porque Él es omnipresente, estás en todas partes a la vez. Igual que el Espíritu Santo.
Igual que Jesucristo hoy día, que es Dios también. Amén. Pero cuando vino a esta tierra, Él podía estar con sus apóstoles y con la gente que lo veía nomás, Jesucristo, porque vino como hombre. Pero cuando subió a los cielos, Él recuperó su deidad, porque se había despojado de ella. Entonces hoy día tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esa es una relación íntima con los tres, a través del Espíritu Santo y a través de la sangre de Jesucristo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Me están entendiendo? Es tremendo el Evangelio que nos deja Jesucristo. Cuando lo entendemos, es tremendo. Entonces no tenemos por dónde perder, hermanos míos. Solamente tenemos que tener esa relación que Él nos invita y nos enseña a tener. Porque Él me enseñó a mí a amarlo. Porque ese amor es un amor diferente, es el amor ágape, que no se condiciona nunca. Él te ama y te ama y te ama y te ama hasta que tú te apartas voluntariamente y no le dices: no quiero nada más contigo, Señor. Porque ¿sabes qué? Porque el amor que Él te da es un amor que no te obliga. No sé si a alguien aquí le ha pasado que de repente, supongamos antes, ¿no es cierto? No ahora, pero cuando eran jóvenes o una mujer los persiguió y quería, insistía, o un hombre persiguió a esa mujer y tú decías: no, pero como amigo nomás, pero insistía en tener una relación y amar, todo lo demás. ¿Y qué sentían ustedes? Que es una obligación, pero ¿hasta cuándo? Yo no quiero seguir más contigo. Y insistían. ¿Saben? Bueno, Dios, porque por eso nos da el libre albedrío, porque hasta en eso es amor. Si tú no lo quieres amar, no te va a insistir. Y no es de que no te ame, sino que, ¿entienden o no lo que quise decir? Cuando te persiguen y te insiste el hombre o la mujer al hombre, que el hombre no quiere, que uno quiere ser amigo, es como: no, está bueno, y uno después se corre y se va. Pero Dios por eso nos da ese libre albedrío, en su bondad, en su amor nos da ese libre albedrío. ¿Se dan cuenta? Que el libre albedrío también significa amor. No es que no le importemos, sino que nos va a perseguirnos, nos va a insistirnos. Si tú no quieres y te quieres ir, Él lo va a sentir. Él se va a entristecer, como dije, del Espíritu Santo. Pero no te va a perseguir. No te va a molestar. ¿Se dan cuenta, no? El Dios que tenemos. Este es el Abba Padre. Y dice el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú no tienes el Espíritu, nunca vas a saber si eres hijo verdadero o no. Si a ese padre le puedes decir: Abba Padre. Es el Hijo, el Espíritu Santo, el que te da testimonio de que tú eres hijo. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. O sea, te ve igual que a su Hijo Jesucristo. Porque eso significa coheredero. No te ve ni mejor ni peor. Tú eres coheredero, tú tienes todos los derechos de Cristo para con Él, como Padre. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si vamos a la cruz y padecemos juntamente con Él, renunciamos a nosotros, dejamos de ser nosotros. Ese es padecer juntamente con Él, porque Él ya pagó tus pecados, ya murió, le pegaron, lo latigaron, lo crucificaron. El pago nuestro es ser que queremos estar con Él voluntariamente. Y tomar esa cruz, y ya no quiero ser más yo, ni tú quieres ser más tú, sino que quieres ser la persona que Dios planeó cuando te escogió antes de la fundación del mundo. Tremendo esto, es tremendo, hermanos míos. Este es el Evangelio, verdadero Evangelio.
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, nosotros participamos de la gloria de Cristo. Cuando yo oro, hermanos míos, Cristo se manifiesta en toda su gloria, porque el Espíritu Santo, Jesucristo dice, Él me glorificará a mí. Entonces el Espíritu Santo que está dentro tuyo muestra a Jesucristo, lo glorifica, y la gloria, tú participas de esa gloria. Y eso es lo que está diciendo aquí, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿O no es así, hermanos míos? Ustedes han experimentado, cuando yo he orado por ustedes, Jesucristo se manifiesta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí, no es cierto? Bueno, se está glorificando Cristo, porque el Espíritu Santo al que muestra es a Cristo. Entonces, cuando muestra a Cristo, te está mostrando la gloria de Cristo, porque Cristo fue glorificado y tú participas de esa gloria. Tú ves, eres testigo ocular de esa gloria. Pues tengo por cierto, dice la palabra, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se dan cuenta? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, en todos nosotros, se ha de manifestar. Porque el anhelo ardiente de la creación, escuchen, la creación está guardando eso, es la manifestación de los hijos de Dios. ¿A quién está guardando la manifestación para que la gloria de Dios se manifieste en ella? A los hijos de Dios. Nosotros tenemos esa tarea de glorificar a Cristo, que Cristo se manifieste, y esta manifestación, la creación anhela ardientemente tener esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando nosotros no tenemos esa gloria, ¿quién va a mostrar, ¿no es cierto?, la manifestación de la gloria de Dios si los hijos de Dios no toman en cuenta al Espíritu Santo, que es el que muestra la gloria de Dios? Esto es la palabra, hermanos míos. Y algo nuevo. Y cada vez hay nuevo, porque la palabra es un tesoro que tú sacas nuevos tesoros. Estás siempre con algo nuevo. Yo no repito. Aparentemente las palabras están repetidas, pero lo que sale de ahí es un tesoro nuevo cada vez, cada predica, hermanos míos. Ustedes tienen el honor de escuchar la palabra directamente del Espíritu Santo para la gloria de Cristo. Eso no lo van a escuchar en muy pocas partes, hermanos míos. Muy pocas partes se predica lo que yo predico acá. Porque la gente prefiere la gloria de ellos y dejan la gloria del Espíritu y la gloria de Cristo aparte. Y todos predican lo mismo, puras mentiras. La mayoría predica puras mentiras. Y hombres que son famosos, porque el enemigo los levanta, pues, hermanos míos. A nosotros nos trata de esconder porque sabe que si esto se multiplica, y se va a multiplicar con el avivamiento, el enemigo pasaría tremendos problemas en este país, por lo menos, y en muchos otros países, porque esto no queda aquí nomás, ¿cierto? Y esto va a ser, hermanos míos, va a ser, porque Dios no es hombre para mentir y para no cumplir sus promesas. Él nos prometió, y yo lo espero esto, y estoy preparado por Él para hacerlo. Si vamos a Lucas 4, del 1 al 4, Jesucristo fue tentado por el enemigo. Y escuchen esto, la tentación, la primera tentación que Jesús, después que fue, antes de ir a ser, Él pasó 40 días en el desierto para prepararse para su ministerio. ¿Ya? 40 días. Y no comió nada. Aquí dice Jesús lleno del Espíritu Santo, pero escuchen bien,
estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Volvió del Jordán. ¿Será importante el Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta que no lo tomamos en cuenta y es lo más importante? Por eso que pone eso aquí, Jesús lleno del Espíritu Santo. Lo primero, volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. ¿Por qué lo llevó? El Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Después de 40 días cualquiera tiene hambre, ¿no? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, miren lo que cuestiona el diablo. Es que es tan importante esto, porque a ti te va a hacer lo mismo. Y muchos de ustedes creen que no son hijos de Dios. Y por eso no se juntan con el Señor, no se sienten aptos, no se sienten dignos de ser hijos de Dios. Y por eso el diablo te pone esta misma tentación que le hizo al Señor. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo, tienes el poder para que coma. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y esa palabra, hermanos, es lo que Dios te habla a ti. No está hablando del Evangelio. Cuando tú tienes una relación con Dios, como Él tenía, Jesucristo tenía, que decía, yo no hago nada que no deba hacer al Padre. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando dice, sino de toda, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, mi alimento, escuchen, espiritual, es tener esta relación y hablar con mi Padre y Él me habla a mí y tener una relación íntima con Él a través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo lo lleva, lo pone ahí para que lo tienten y Él contesta con la gran sabiduría de un hombre que tiene una relación, porque era hombre como nosotros, que tiene una relación con ese Padre, que le habla a través del Espíritu Santo. Y esa es su firmeza en el Evangelio, esa es su sabiduría. Ahí está todo, hermanos míos. Ahí está el secreto de ser como Él. Porque Él vino a mostrarnos cómo debíamos ser nosotros si tuviéramos el Espíritu Santo. ¿Cómo íbamos a ser? Porque vino como hombre a mostrarnos lo que somos capaces. Y no solo eso, nosotros tenemos una ventaja porque nosotros tenemos al Cristo crucificado y resucitado, hermanos míos, que es Dios. Él es el que nos acompaña, Él es el que nos protege, Él es el que está ahí siempre. Cuando tú te manifiestas, se manifiesta Él, no el Cristo hombre, Cristo Dios se manifiesta. Y te sana y sabe todo, y por eso sabe todo lo que te pasó en el pasado, puede sanar cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿tenemos una ventaja? Claro, y por eso dice, es bueno que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no solo nos pone lo mismo que le puso a Él, sino que nos comunica con el Dios resucitado, que es todopoderoso, que venció, que el enemigo tiene que huir de Él porque lo venció la muerte y el pecado. Entonces podemos vencer la muerte, no morir eternamente, y también podemos ser santos, como Él es santo, podemos vencer el pecado, porque Él lo hizo y nos entrega ese poder a través del Espíritu Santo. Amén. Qué tremendo. No se emocionan. ¿Se dan cuenta de lo que están aprendiendo, no? Es profundísimo, hermanos míos. De verdad, es toda una revelación. Cuesta mucho ver, o sea, saber lo que está pasando. Todo esto que está hablando el Señor. Todo lo que estoy diciendo, yo me emociono. Esto no es mío, ¿cómo voy a inventar yo todo esto, hermano mío? Y esto es verdad lo que estoy diciendo. Es la verdad. 1 Corintios 6, del 19 al 20. Empieza con una pregunta. Pablo dice esto a los corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Ignoran ustedes, ¿son cristianos o no? Levante la mano que no es cristiano. No hay ninguno que no sea cristiano aquí, ¿ya? Ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, pero ¿para qué tanto? No, es templo del Espíritu Santo. Él está dentro tuyo y ese es tu templo. Tu cuerpo es su templo. El cual está en vosotros, o sea, el Espíritu está dentro tuyo, el cual tenéis de Dios, o sea, es un regalo de Dios a través de Jesucristo, y que no sois vuestro, que ya no te pertenece. Si tú eres cristiano, ya no eres tú el dueño de tu cuerpo, porque le perteneces a Dios. ¿Cómo estamos? Porque habéis sido comprados por precio. Tu precio es inigualable, hermanos míos. ¿Cuál es el precio? El precio es la sangre de Cristo. Tú no puedes ser comprado, porque primero no te perteneces y nadie puede pagar ese precio, porque no hay un precio más alto que la sangre y el sacrificio de Cristo. Y que viene después la resurrección de Cristo. Porque esa resurrección, tú eres partícipe de esa resurrección. ¿Sí o sí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nada es tuyo, hermano mío, todo es prestado. ¿Tú te sientes que no? Señor, ayúdame, Señor, dame esto, Señor, haz esto por mí. Nada es tuyo. Tú estás dentro de un plan que tú tienes que seguir ese plan, porque es perfecto, como decía Juan Eduardo, porque es maravilloso, sobrenatural, porque tú tienes poder, el poder de Dios como tuvo Cristo, y aún mayor porque tú. Por eso que Jesucristo dice, y el que crea en mí, las mismas cosas que yo hago, Él las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Porque nosotros estamos en ese Dios, Jesucristo, resucitado. Victoria sobre Satanás, victoria sobre el pecado. Satanás no puede con nosotros, hermanos míos. Hay gente que vamos a hacer guerra espiritual y empiezan a orar en contra de Satanás. Y Satanás tiene que arrancar. Si tú tienes el Espíritu Santo, si tú eres un hijo verdadero, tiene que huir de ti. Amén. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5. No, esa era. Ha sido comprado por precio. Esa es la primera Corintios. Sí. Hechos 1, del 1 al 5. Miren, escuchen esto. En el tratado de Teófilo, está hablando Lucas. Le habla a Teófilo, a mi abuelo se llamaba Teófilo. A mi abuelo no estaba ahí todavía, no es tan viejo, no soy tan viejo. Pero el mismo nombre, mi abuelo era hebreo y se llama Teófilo Jasial, mi abuelo materno. ¿Ya? Entonces dice en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, mayúscula, ¿cierto? Un Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, después de haberse sacrificado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es muy importante que quiero plasmar hoy día en ustedes. Jesucristo resucitó y estuvo 40 días en esta tierra mostrándose a mucha gente. Y yo les voy a mostrar que no solo a sus apóstoles, sino que a mucha gente se mostró.
que su resurrección es cierta. Porque si dudamos, entonces nuestro evangelio no sirve para nada. Así lo dice Pablo. Y yo lo digo y lo confirmo. Si no tenemos ese Jesucristo que venció y que resucitó, no tiene poder nuestro evangelio. Entonces quiero mostrarles cómo Él 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué les habló, hermanos míos? El reino de Dios, pero ¿cuál reino? El que está aquí, el que nosotros tenemos, porque nosotros podemos traer el reino y cuando nos enseñó a orar, ¿cuál fue la oración que dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Nosotros podemos traer el reino de Dios. ¿Sí o no? Esa es la oración. ¿Para qué lo voy a seguir diciendo? Pero esa parte. Y por eso dice que les habló 40 días. ¿De qué le habló? Del reino que ellos iban a participar ahora. Porque Él, cuando resucita, le dice, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. O sea, de ahora en adelante, yo soy el rey en el cielo y en la tierra, dice Jesucristo. Porque el Padre le dio todo el poder. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros tenemos a Cristo, tenemos el reino de Dios. ¿Sí o sí? Tenemos el reino de Dios y mostramos ese reino. Y eso le estuvo enseñando 40 días a sus apóstoles resucitados. ¿Ya? O sea, ellos sabían, y hubo un cambio profundo en ellos al verlo resucitado. Que ya no era el hombre, era Dios. Dios estuvo 40 días enseñándole. ¿Por qué le enseñó del reino? Porque cuando Él resucitó, es rey. Él reina en esta tierra y en el cielo. Es el Rey de reyes, Señor de señores. ¿Entienden ahora o no? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les dijo, ¿saben qué? No salgan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es? La cual les dijo, oísteis de mí. Él les había contado, es bueno que yo me vaya, ¿cierto? ¿Cierto? Porque vendrá un consolador. Es mi puesto, que es igual a Él. Porque es Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces cuando tú eres bautizado del Espíritu Santo, entra en ti y ahí eres tú templo del Espíritu Santo. Con todo el poder de ese Espíritu Santo y toda la gloria de Cristo que tú muestras a través de este Espíritu Santo. Amén. Vamos a 1 Corintios 15, 3, 11. Es súper importante entender, porque ¿saben qué? En la mayoría de la iglesia predican hasta la cruz y se quedan en la cruz, en el sacrificio de Cristo y pobrecito Cristo y todo lo demás. Cristo resucitó, hermanos míos. Y ese es el Dios que está con nosotros después de su victoria. Y nos entrega toda la victoria. Y hace poco leí que nosotros somos coherederos con Cristo, pero con el Cristo resucitado, victorioso. Y por eso Satanás no puede con nosotros. Y yo le digo así a Satanás que se salga y se tiene que ir. Amén. 1 Corintios 15, 13, 11. Del 3 al 11, perdón. Del 3 al 11. Miren lo que dice aquí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando Pablo de nuevo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cierto? Murió por todos los pecados nuestros. Todos necesitábamos perdón, ¿cierto? ¿Hay alguno que nunca pecó? Mentira. Todos necesitamos este sacrificio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Conforme a la Escritura. Ya estaba escrito esto. Y que apareció a Cefás. Cefás es Pedro, para los que no saben, ¿ya? Cefás es Pedro. Y después a los 12. Primero se apareció a Pedro y después a los 12 juntos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500 personas lo vieron a la vez. Había resucitado. Todos lo vieron resucitado con los hoyitos en las manos, querían ver el hoyo en el costado de la lanza, porque él no dejó de tener las heridas que le hicieron.
Claro, ya no le dolía. Pero Él, cuando nosotros nos encontramos con Él, va a estar todavía con eso. Para que los incrédulos crean que Él murió y que resucitó. ¿Y cuántos los vieron? 500 hermanos a la vez. Escuchen esto es muy importante. Es un detalle, es una línea que dice Pablo. Pero nada está de más en la Escritura. Después que dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Se dan cuenta? Muchos de los 500 estaban viviendo cuando él escribió esto. Eran contemporáneos con esta escritura. Todavía viven. Podrían haberlo mentido, un momentito. Jamás los vimos. Él está hablando de un momento que 500 lo vieron y que habían varios vivos todavía y algunos habían muerto. Duermen, dice. Porque todos los que vivimos en Cristo no morimos, dormimos y después resucitamos. ¿Cierto? Así dice, se acabó la muerte, venció la muerte, se acabó. Y el pecado también se acabó, por hermanos míos. A nosotros nos gusta el pecado y seguimos en el pecado. No, hay que buscar la santificación. Y por eso escribe esto, si Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para escribir esto, porque esto da un testimonio que muchos contemporáneos vieron a Cristo resucitado y después, al escribir esto, no pudieron negar. Porque no se iba a arriesgar Pablo para que le salieran dos. No, a nosotros nunca pasó eso. Lo escribió. Y por eso es que dice, son contemporáneos. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún y otros se duermen. Después apareció a Jacobo. Jacobo es su hermano Santiago. Después a todos los apóstoles. De nuevo, ¿ya? Y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Por qué un abortivo? Porque ya estaba él, o sea, no, se le apareció, pero ya no estaba aquí en la tierra. Por eso dice como un abortivo. Se le apareció a él. Cristo ya estaba en el cielo cuando se le aparece y se le manifiesta a Pablo. ¿Y por qué dice abortivo? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno, dice, de ser llamado apóstol. Porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Se dan cuenta? Si Dios perdonó a Pablo, que mató, asesinó cristianos y los persiguió, y después hizo este tremendo hombre, uno de los más grandes apóstoles, porque se le dice apóstol. Ese es el valor del perdón de Dios. Y muchos dicen, se sienten tan importantes que no, esto no tengo perdón de Dios, y se alejan del Señor. Perdonó a Pablo. ¿No te va a perdonar a ti? Que no has perseguido a nadie, ni has asesinado a cristianos. ¿No te va a perdonar? Nos perdona a todos, hermanos míos. A todo el que quiera vivir con Él. Amén. Después, ya. Entonces dice, no es digno, ¿cierto? Porque persiguió a la iglesia, pero por la gracia de Dios, o sea, el regalo. ¿Qué es lo que significa gracia? Lo voy a volver a repetir, lo dije la semana pasada. Es un perdón no merecido. Esa es la gracia, es un regalo, porque tú no te mereces ese perdón. Entonces dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El tremendo apóstol. Uno de los más sabios de la Biblia. Sin sus libros no entenderíamos nada, hermanos míos. Si leyéramos el puro evangelio. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y saben qué es lo que quería decir? Por eso se me fue la onda. Que este hombre, siendo que no conoció a Cristo, que no vivió con Él, tiene una revelación tan espectacular. ¿Y de dónde viene esa revelación? Del Espíritu Santo. Y por eso yo me maravillo las revelaciones que nos entrega a nosotros, hermanos míos.
Porque esta relación con el Espíritu Santo te hace entender realmente la palabra y entender quién es Cristo, cómo se hace, cómo se tiene una relación con Él. El Espíritu Santo te enseña. Y Él le enseñó todo lo que sabe Pablo. Y es espectacular todo lo que Él dice. Entonces, es una esperanza para todo cristiano poder ser como Pablo, porque a él no le enseñó hombre. Él dice, no me enseñó hombre. Yo los apóstoles no me enseñaron, nadie me enseñó. Todo lo recibí directamente de Dios a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenemos excusa, hermanos míos. Este Espíritu Santo es el que nos enseña, es el maestro de maestros. Y por eso quise poner esto. No solo por los 500 que lo vieron, para los que no creen que resucitó, sino por esta razón. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El regalo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es el regalo más importante, el don de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo trabajó más que todos ellos, ¿verdad? Convirtió a todo el mundo conocido. Se fue haciendo iglesia. Hizo la mayor obra. ¿Ya? Y por eso dice, antes he trabajado más que todos ellos, está hablando de los apóstoles. Pero no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién es la gracia, hermanos míos? El Espíritu Santo. Es la gracia. Es el regalo. Por eso que le dice a la samaritana, tú no sabes el don que yo te quiero dar. Tú no conoces. Estaba hablando del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, no? Y él lo dice, pero no yo. Trabajé más que todos ellos, pero no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea que yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea yo el que predique o ellos, es lo mismo. Así predicamos y así habéis creído. Entonces él sabía la palabra directamente de Dios, ¿se dan cuenta? Y es lo mismo que nos entrega a nosotros, hermanos míos. No somos menos que Pablo. No somos menos que Pablo. Lo que pasa es que Pablo dedicó su vida a estar con este Espíritu Santo y a santificarla. Porque con ese Espíritu Santo tú eres santo, te santifica. Vamos a Hechos, voy a leer varias partes de este hecho. Quiero mostrarle lo que significó para Pedro. Hechos 2, voy a leer del 1 al 8, después me voy a saltar al 14, del 14 al 19 y después voy a saltarme del 36 al 42. ¿Ya? Para que yo les voy a ir diciendo cuando salte, ¿ya? Cuando termine el 1 al 8, voy a saltar y ahí les leo a dónde tienen que saltar, ¿ya? Entonces dice, ¿qué quiero plasmar con todo esto? Cuando Jesucristo fue al cielo y vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Pedro, siempre me confundo, si me confundo, corríjanme, ya por favor, corríjanme. Siempre Pedro le digo Pablo, a Pablo le digo Pedro. Pedro había negado a Cristo 3 veces. Había estado encerrado con temor de Cristo. Y Cristo sabía, escuchen esto porque es importante, Cristo sabía que lo iba a negar porque se lo dijo. Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Yo daría mi vida por ti, le dice Pedro. Me vas a negar 3 veces. O sea, Jesucristo sabía quién era Pedro y que lo iba a negar y que lo iba a traicionar y que se iba a encerrar con sus apóstoles. Él sabía todo, como sabes todo de lo tuyo. Él cuando te escogió con todos tus defectos, con toda tu maldad, con todo lo que tú tienes. Y con lo que vas a seguir haciendo mal. ¿Se dan cuenta o no? Esto es muy importante entenderlo. Cristo sabe quién eres. Y sabía de anticipado, cuando te escogió, ya sabía lo que ibas a hacer mal. Pero igual te escogió. Porque los que están aquí son escogidos, hermano mío.
¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Él sabía, por eso le dijo, tú me vas a negar. Sabía exactamente lo que iba a hacer Pedro. Pero lo amó y le dijo, antes de esto que va a pasar ahora, le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Le vuelve a preguntar, Pedro. Le dice primero, tú me quieres, ¿ya? Y dice, Señor, tú sabes que te quiero. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me quieres? Sí. Tú sabes que yo te quiero, le dice Jesucristo. Y al final le dice, Pedro, tú me amas. Y él le dice, tú sabes que yo te quiero. No soy capaz de amarte como tú me amas. Ese es el momento. Cuando Pedro reconoce eso, él lo restaura, las 3 negaciones. ¿Entiende? Ya no es mal Pedro, yo daría la vida por ti. No es más ese Pedro. Reconoce su estado. Reconoce que le falló. Reconoce que no lo ama como Cristo lo amó a él. ¿Entienden? ¿No? Es tan importante entender eso. Dios mío. Leamos Hechos 2 del 1 al 8. Cuando llegó el día de Pentecostés cuando baja el Espíritu Santo, la promesa de Jesucristo. Estaban todos unánimes juntos. ¿Perdón? No, del 1 al 8. Del 1 al 8. ¿Cierto? Sí, está bien. Dije 2 del 1 al 8, 14 al 19. El primero es 1 al 8, ¿ya? Cuando llegó el día de Pentecostés, que es el 1, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose como de fuego, por eso no se quemaban, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, se pusieron sobre sus cabezas estas lenguas de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. ¿Se dan cuenta? Ahí está la voluntad del Espíritu. ¿Se acuerdan que le dije, el Espíritu tiene voluntad? Entonces Él le daba idiomas diferentes porque Pentecostés es una fiesta que iban de todas partes, de diferentes lugares y de diferentes idiomas, iban a entregarle las primicias a Dios. Ese es Pentecostés, ¿ya? Entonces en ese día de primicia baja el Espíritu Santo y le da a ellos, pero no era la lengua, esa lengua que nosotros oramos, sino que eran diferentes lenguas, las lenguas de los que estaban ahí alrededor, ¿ya? Hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ves? Habían de todas las naciones ahí. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Empiezan a hablar lo mismo, pero en diferentes lenguas. A predicar al Señor, al Espíritu Santo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues lo debemos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Este es un tremendo milagro, hermano, que se manda inmediatamente el Espíritu Santo. Llega y muestra su poder. El mismo Espíritu Santo que tienen ustedes cada uno está ahí. Es el mismo. Es el mismo. No cambia. Dios no cambia. Es inmutable. Y viene, vamos al 14, y se para Pedro, después de toda esta confusión. ¿Pero cómo? Se para Pedro, el que lo había negado, hermanos míos. El que se escondió, se para, lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, lleno del Espíritu Santo, acuérdense que fueron todos llenos del Espíritu Santo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oí mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis,
pues es la hora tercera del día. Entonces le dicen, ellos están ebrios porque cuando tú te llenas del Espíritu Santo, como que se marea la persona, ¿ya? Y por eso muchas veces caen y qué sé yo. Entonces le dicen, no están ebrios, porque son las 9 de la mañana, la hora tercera son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto estaba profetizado, les dice. Y es el profeta Joel había ya profetizado este momento. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esos eran los posteriores días, había derramado su espíritu. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Todas estas son cosas que nos da el Espíritu Santo a todos nosotros, ¿ya? Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Este es el discurso que está dando Pedro, ¿ya? Entonces saltemos al 36. Saltemos al 36. Saltamos el 19 al 36. Sigue hablando. Sigue hablando Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos los israelitas, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo y ungido, ¿ya? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando todos estos que lo habían crucificado, que habían gritado hace poco tiempo, crucifícale, crucifícale, eran los mismos que estaban en la fiesta, que habían venido cuando crucificaron a Jesucristo. Pidieron la muerte de él. Entonces, al oír, dice, sepan que ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, y le dice a ellos que están ahí, porque ellos fueron los que gritaron, crucifícale, Dios les ha hecho Señor y Cristo. El que ustedes mataron, hoy día es Señor y el ungido de Dios. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Matamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, matamos al Cristo. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Imagínense, los que lo asesinaron, los que participaron en el asesinato, Pedro le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, también incluido esos que lo asesinaron, que participaron de su asesinato, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No solo eso, van a recibir el don del Espíritu Santo. Se van a recibir el regalo completo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro llamare. ¿Saben, hermanos? Cuando Jesucristo estaba siendo asesinado en la cruz, dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan de esa frase, no? Ahí está el perdón de los que lo crucificaron. ¿Se dan cuenta? Pedro predica y se produce ese perdón que él declaró en la cruz. Perdónalos. Se hace efectivo y no solo los perdona, sino que les pone el Espíritu Santo y los toma como cristianos verdaderos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, está hablando de Pedro, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y escuchen esto, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, de un solo sácate, hermano, de un solo prédica de este hombre que lo había negado, que Pedro lo había rechazado y todo lo demás, se levanta, predica lleno del Espíritu Santo y 3,000 se convierten y reciben el Espíritu Santo. 3,000. Así, la iglesia explotó ese mismo día.
¿Y quién hizo eso? Pedro. El Pedro que lo iba a negar y que sabía, y el Pedro que hizo pura. Después vamos a analizar a Pedro y hizo un montón, ahora no, pero hizo un montón de cosas que era para no ser elegido, hermanos míos. Si era violento, le cortó la oreja cuando le dijo, ¿pero qué está haciendo? Cuando lo vinieron a buscar preso. O sea, siempre estaba haciendo cosas que no correspondían. Ese Pedro fue el que el Señor eligió, por eso lo puso de cabeza, ¿no es cierto? Como cabeza de los apóstoles. Y él se levanta y se convierte en 3.000. Oye, a mí me gustaría tener una prédica así, que se convierta en 3.000 de un viaje. Imagínense. ¿Ah? Eso es un avivamiento, hermanos míos. Y eso es lo que estamos esperando nosotros. Porque ninguno de nosotros es menos que Pedro. Oh, soy apóstol. Él nos escogió con todos nuestros defectos, con toda nuestra maldad. Porque Él sabe que el Espíritu Santo es capaz de transformarnos, transfigurarnos. Porque ese es el título de esta canción. ¿Cierto? ¿No? Miren, lo voy a leer para hacer texto. Jesucristo nos transfigura en hijos, nos convierte en hijos. Transfigurar es algo sobrenatural. Porque nos pone el Espíritu Santo, nos cambia completamente, nos hace sobrenaturalmente hijos de Dios. Con el poder de Dios, con el poder de Cristo, para glorificar a Cristo. Por eso digo, nos transfigura. ¿Ya? No digo nos transforma, nos transfigura. Es una transformación, una metamorfosis, una metanoia. Nos cambia completamente y nos pone su poder, su Espíritu Santo, como hizo con Pedro. Amén. Terminamos. Efesios 5, del 13 al 20. Aquí termino. ¿Sí? Y no. Escuchen esto. Más todas las cosas, Efesios 5, del 13 al 20. Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Quién es la luz? Yo soy la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, escuchen esto, los que todavía duermen, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará, ¿quién? Cristo. Despiértense. Levántate de los muertos, porque si estás pecando estás muerto. Lo leí al principio, ¿cierto? ¿No se acuerdan? Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechen su tiempo. Pasen mucho tiempo con Dios, con el Espíritu Santo. Denle mucho tiempo a Él. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, no sean buenos para el trabajo. Vale. El vino es la copita nomás que nosotros tomamos en el Santa Cena. Pero no hay que embriagarse, porque ahí hay disolución. O sea, hay peleas y todo lo demás, y la mente se te va. ¿Ya? Entonces, no embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, ahí dice. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Mira la comparación que hace. Por eso que les dice, oye, estos no están borrachos, no, esto pasa que están llenos del Espíritu Santo. Entonces es una sensación parecida, pero no tiene nada que ver con el vino. El Espíritu Santo te embriaga también, con su amor, con su poder, con su libertad, con todo lo que Él te da a través de el sacrificio y la resurrección de Cristo, el poder de Cristo. Entonces dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros, y vamos a tener que hablar así de ahora en adelante, no vengan con ustedes.
hablando entre vosotros con salmos. Ya no me hablen nada, si no saben un salmo no me hablen. No, estoy bromeando. Pero eso es lo que ellos hacían, ¿ya? Con himnos y cánticos espirituales, eso es más fácil. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, siempre den gracias. Cuando ustedes oren, den gracias en el nombre de Jesucristo. Anticipado, aunque ya todavía no se haya cumplido, ustedes den gracias. Siempre gracias, gracias. Porque ustedes no merecen nada, ni yo tampoco. Nadie merece nada. Por eso todo es por gracia. Todo es un regalo. Y por eso debemos dar gracias en este amor nuestro, que es Jesucristo, nuestro Señor que dio la vida y que nos puso un precio muy alto. Por eso los cristianos no nos vendemos y por eso nos van a atacar, nos van a perseguir, porque no nos pueden comprar como compran a los otros con el dinero. Nosotros no tenemos precio, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo y eso no lo puede pagar nadie. Y este poder que nos entrega y todo lo que nos entrega, nadie te lo puede comprar. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Hijo. No voy a parar. Los que están ahí detrás de la cámara, por favor, párense. Porque yo les dije la semana pasada, porque Dios es omnipotente, pero también es omnipresente. O sea, está en todas partes, hermanos míos. Basta que yo ore y Él se va a manifestar donde tú estás. Por eso les pido que se paren. ¿Ya? Es así, hermanos míos. Yo muchas veces oro por pantalla y la gente cae de rodillas. Muchas veces, siempre. No muchas veces. Entonces, por favor, pónganse de pie y participen de esta maravilla de recibir el Espíritu Santo en sus casas. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra que es absolutamente inspirada por ti, Señor. Te damos la gloria y la honra porque tú nos bendices. Y ven, Señor, sobre tu iglesia. Ven sobre tu iglesia. Derrama tu gloria, Espíritu Santo. Y bendice a cada persona que está aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendícenos y llénalos de ti. Aprovechen, ahí está el Espíritu Santo para que vean lo fácil que es de pedirle perdón por todo el tiempo que no le dedicaron a esta semana que pasó. Y no solo eso, pídanle y comprométanse con Él de glorificar a Dios a través de este Espíritu Santo, de pasar mucho más tiempo de lo que hacen, de vivir con Él, porque Él está ahí siempre. Y te doy gracias, Espíritu Santo, por la presencia tuya en este lugar. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Bendice este momento, Señor. Y manifiéstate de cada uno de los que están aquí, en este lugar, y también los que están detrás de esa cámara, que cayeron todos de rodillas, ¿sí o sí? Gracias, Señor, por estar ahí con ellos y bendecirlos. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor.